Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la videoconferencia referente a la sesión taller número 7 en el área de matemática. Estimados especialistas, estimados docentes del área de matemática, sabemos perfectamente que el programa de reforzamiento pedagógico 2006 contempla 20 sesiones, de las cuales nosotros estamos ya desarrollando, o en todo caso compartiendo, las estrategias para la sesión número 7, cuya ficha lleva por tema, o por título, perdón, las transformaciones geométricas en el antiguo Perú. ¿Qué es lo que vamos a revisar? Vamos a revisar el conocimiento de transformaciones geométricas. Como bien sabemos, todas las fichas responden a una matriz que enlaza la competencia matemática, la capacidad, que puede ser una o pueden ser varias, y los indicadores de evaluación. Para la ficha número 7, la competencia que nosotros vamos a desarrollar es la que dice actúa y piensa matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización. Esta ficha 7 busca que los estudiantes desarrollen esta competencia a través de dos capacidades. La capacidad comunica y representa ideas matemáticas y la capacidad matematiza. Para los docentes y especialistas sabemos perfectamente que tanto las competencias como las capacidades matemáticas tienen un orden. Matematiza tiene menor jerarquía, es una capacidad en cuanto a complejidad, de menor complejidad, que comunica y representa. Cada capacidad, observamos en este cuadro, se presenta con sus respectivos indicadores. Por ejemplo, la capacidad matematiza tiene el indicador expresa diseños de planos y mapas a escala con regiones y formas, ¿no? Con regiones geométricas y formas geométricas. Y también hay otro indicador. Usa modelos, el estudiante usa modelos relacionados a figuras poligonales regulares, también compuestas, triángulos y el círculo para plantear y resolver problemas matemáticos. La capacidad comunica y representa también tiene su indicador y lo podemos leer aquí en este cuadro, ¿no? Grafica la composición de transformaciones, derrotar, ampliar y reducir en un plano cartesiano o cuadrícula. Entonces, tal como hemos indicado y tal como debemos de tener presente antes de desarrollar la ficha, nosotros tenemos que tener claro cuál es la competencia, cuáles son las capacidades que buscamos desarrollar en los estudiantes, y estas capacidades y esta competencia se van a lograr a través de estos tres indicadores para esta sesión, solo para esta sesión número 7. La ficha número 7, al igual que las otras fichas del programa de reforzamiento pedagógico, respeta 4 secciones. El estudiante tiene que relacionarse con situaciones de contexto real, el estudiante tiene que vivenciar la matemática y relacionarla con lo que él observa, con lo que él ve, con lo que él conoce, ¿no? Las situaciones pueden ser reales o pueden ser simuladas, me puedo apoyar, me puedo ayudar de cualquiera de las otras áreas, porque todas las áreas deben trabajar en forma integrada, y en este caso la ficha número 7 parte de una situación de contexto real que tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con la ciudadela de Chanchán, que sabemos por cultura general de que es la ciudadela de barro más grande de toda la América precolombina. Entonces, invitarle al estudiante a que observe el gráfico de uno de los muros o una de las paredes de este complejo arquitectónico para que pueda él reconocer en estos gráficos, en esta secuencia, ¿no? Que las figuras guardan un orden, respetan un orden. Entonces, a través de esta situación problemática, ¿no?
el estudiante se va a relacionar con la historia, va a hacer un poquito de observación y también encontrará algunos conceptos matemáticos y buscaremos en todo momento recoger lo que él trae como conocimientos previos. Entonces, a través de algunas preguntas, ¿no?, como las tenemos ahí, como son las figuras que se observan, que si esas figuras tienen la misma forma, o qué puede decir acerca de las posiciones de estas figuras, nosotros le plantearemos una situación como la que tenemos aquí, ¿no? Se dice de que se han retirado para darle mantenimiento 4 de estas figuras, y que la persona que ha retirado estas figuras para darle mantenimiento ha escrito un orden de derecha a izquierda, ¿no? A la primera le ha dicho de que es una traslación, a la segunda figura luego rotación, luego traslación y luego rotación. Quizás no entenderemos mucho lo que ha querido hacer la persona que escribió ese orden, ¿no?, o esa seriación, pero nosotros ayudaremos al estudiante a que reconozca cuáles son las definiciones acerca de rotación, traslación. Recogeremos lo que él trae como conocimiento previo. Entonces, en esta parte de la situación problemática, no solamente es plantearle una situación, sino también poder recoger los aprendizajes previos que trae, todo lo que trae el estudiante, ¿no? Entonces lo hacemos a través de preguntas, lo hacemos a través de algunas situaciones, y aquí hay una sugerencia didáctica, ¿no? Se sugiere que las preguntas, para ahorrar un poquito de tiempo, ya el maestro las debe de traer escritas y las debe de pegar en pizarra o en un lugar visible, y también ya traerle recortadas y listas para pegar varias de estas figuras para que él pueda participar, manipular, pegar encima del gráfico que nosotros llevemos las figuras que faltan. Respetando las secciones de la ficha, la segunda sección, que tiene que enlazarse con la situación de contexto, es la sección del aprendemos. En esta parte, el maestro de segundo de secundaria debe de, a través de esos conocimientos previos que ha recogido de los estudiantes, debe de tener claro que él va a proporcionar al estudiante y va a clarificar eso que recogió del estudiante y que de repente no es lo correcto, ¿no? Entonces, aquí en el aprendemos de la ficha número 7, el objetivo es poder, junto, maestro y estudiante, juntos, poder aprender qué cosa es una traslación, qué cosa es una rotación y qué cosa es una reflexión. Estos conocimientos nos ayudarán posteriormente a poder entender las situaciones problemáticas que nos plantean, pero también a tener claro cuál es la diferencia entre estos conocimientos, ¿no? Entonces, aquí el maestro tiene que volcar toda su experiencia, reconocer de que para lograr esta competencia nosotros debemos de traer los recursos materiales necesarios, indispensables, para que el estudiante pueda aprender con mayor facilidad. Entonces se sugiere que traiga ya planos o cuadrículas ya marcadas y que trabaje mucho con figuras geométricas recortadas, que podrían ser los bloques lógicos, pero también podrían ser figuras geométricas planas que nosotros elaboremos de acuerdo a lo que nosotros querramos aprender junto a los estudiantes. Sabemos perfectamente que debemos de partir preguntándole a los estudiantes qué entienden por traslación, y de repente retomando
de la situación de contexto, ya ellos nos han indicado qué cosa entienden por traslación. Entonces es el momento donde el maestro tiene, partiendo de estas ideas, de estas definiciones, de estos conocimientos que tienen los estudiantes, empezar a reconstruir, empezar a moldear y junto al estudiante encaminarlo para que tenga claro qué cosa es una traslación. Entonces, ayudará mucho que el estudiante manipule, ayudará mucho que el estudiante compare, ¿no? Formas, tamaños, desplazamientos. Entonces, lo que planteamos es que el estudiante pueda manipular una ficha y pueda trasladarla a otra posición, ¿no? Ahí vemos una posición inicial y una posición final. En realidad, aquí en el gráfico se ven dos triángulos de diferente color, pero al realizar la traslación, sabemos perfectamente que trasladar es cambiar de lugar, cambiar de posición, una figura geométrica respetando su forma, respetando su tamaño, ¿no? Y ya cuando le hemos invitado al estudiante a que manipule, a que juegue, a que él mismo explore, le podríamos ayudar dándole esta definición que tenemos, ¿no? Que la traslación geométrica se debe realizar en un plano y las figuras cambian de posición, pero respetando su orientación, respetando su tamaño y respetando su forma. Por eso vemos que el punto A se está trasladando al punto A'. El punto B, que se encuentra ubicado 2 unidades hacia arriba del punto A, también vemos que lo hemos trasladado 2 unidades hacia arriba del punto A'. Y el punto C también vemos de que respeta la misma, al momento de trasladarse, se está respetando la posición, ¿no? Entonces podemos afirmar que la figura, el triángulo ABC, ha sido trasladado a otra posición final y tenemos al triángulo A'B', C'. O sea, hay un vector de desplazamiento que lo pueden ver ustedes en la parte superior de color rojo. ¿Qué cosa significa trasladar y rotar? Ya hemos explicado un poquito qué cosa es trasladar. Trasladar es cambiar de posición respetando la forma, el tamaño, la orientación. Pero rotar ya es otro término, ya es otro conocimiento que el estudiante también lo tiene que saber. Entonces el maestro aquí tiene que ponerse en el lugar del estudiante y a través de algún material ayudarle a que él pueda comprender qué cosa es rotar y cuál es la diferencia entre trasladar y rotar. Para rotar, yo tengo que tener un punto fijo. Y si vamos a hablar de alguna figura geométrica, ¿no? Si vamos a hablar de una figura geométrica, para rotar, si yo quisiera rotar el triángulo azul, vamos a tomar como punto fijo el vértice X, el punto X. Entonces, tengo un triángulo azul. Nosotros podríamos hacer esta explicación para el estudiante con material didáctico, podríamos preparar triángulos, podríamos trabajar con bloques, podríamos trabajar con figuras geométricas y, en este caso para las rotaciones, también trabajar con transportadores, ¿no? El transportador que me va a ayudar a medir ángulos. Entonces, para rotar, yo tengo que tener un punto fijo. Roto, por ejemplo, 90 grados y voy a obtener el triángulo de color rojo. Posición inicial, triángulo azul. Posición final, después de rotar 90 grados, el triángulo rojo. Entonces, ¿qué observamos? Que en las rotaciones tampoco cambian de su tamaño, tampoco la figura geométrica cambia su forma. Simplemente, a través del punto fijo, gira, rota, ¿no? En sentido antihorario, o también podría ser en sentido horario, una determinada cantidad de ángulo.
en este caso 90 grados, ¿no? Se aprecia que la figura azul rota 90 grados alrededor del punto X para transformarse en la figura roja. Entonces, en el aprendemos, el maestro tiene que, de manera ágil, de manera participativa, de manera lúdica, utilizando el material que él ha elaborado previamente, logra que el estudiante pueda, como dice la sección, aprender nuevos conocimientos y también de repente modificar esos conocimientos que no los tenía tan claros, porque en la situación de contexto ya van a ver ustedes de que se van a dar muchas situaciones en las cuales los estudiantes expresan ideas, conceptos, de algunos de estas palabras que no son los adecuados, ¿no? Ahora pasemos a explicar qué cosa es la reflexión. Y ayuda mucho invitarle al estudiante a que se sitúe en una situación que él vive todos los días o de repente de vez en cuando, ¿no? Cuando nos miramos frente a un espejo. Nosotros somos también un cuerpo y cuando nos miramos frente a un espejo, si estamos separados del espejo 1 metro, nosotros lo que vemos en el espejo es nuestro reflejo, el reflejo de nuestra figura geométrica. Entonces, lo que voy a ver frente al espejo es mi reflejo y ya no lo voy a apreciar a 1 metro de distancia, sino que lo voy a apreciar a 2 metros de distancia. Y la explicación se da justamente en la definición de lo que es reflexión. Para que se produzca una reflexión tiene que haber un eje de referencia, que lo conocemos como eje de simetría o plano de simetría, ¿no? Si tengo una figura geométrica, como por ejemplo el triángulo ABC, el triángulo verde ABC, observamos que el eje de simetría sería el eje E, que está representado de color rojo. Entonces, imaginemos de que el eje de simetría es un espejo. Queremos ver el reflejo o la reflexión del triángulo verde ABC. Entonces, si el vértice A está separado a una determinada distancia del eje de simetría, hacia el otro lado, hacia el lado opuesto, vamos a tener en esa misma dirección, pero en el sentido opuesto, al vértice A'. Lo mismo ocurre con el vértice C y con el vértice D. Por lo tanto, tenemos en el lado derecho la posición final, luego de haber hecho la reflexión, al triángulo A'B', C'. Entonces, la reflexión es la imagen de un objeto, de un cuerpo o un ser vivo que se muestra en el espejo o que se muestra a través de un eje de simetría. Para obtener la reflexión de una figura, se utiliza una recta que recibe el nombre de eje de reflexión, también conocido como eje de simetría, ¿no? O plano de simetría, también en el caso de los cuerpos sólidos. Entonces, estimados especialistas y estimados docentes de segundo, es importante que nosotros en el Aprendemos tengamos claro el objetivo. Qué cosa necesitan mis estudiantes para poder más adelante resolver situaciones problemáticas de contexto real o situaciones simuladas que tengan que ver con este conocimiento y también para lograr desarrollar la capacidad matematiza y la capacidad comunica y representa que nosotros hemos visto al inicio. Entonces, aquí tenemos algunas preguntas que tienen que ver con los polígonos regulares. También esto está en el Aprendemos, ¿no? Un polígono regular es aquella figura geométrica plana que tiene los lados iguales y los ángulos interiores de igual medida, ¿no? Aquí también un poquito de teoría referente al cálculo del perímetro, qué cosa es apotema, al cálculo del área de una figura geométrica regular. Sabemos que si es regular, ese hexágono, por ejemplo, se va a dividir exactamente en 6 triángulos equiláteros, ¿no?
conociendo el apotema y conociendo uno de los lados, nosotros podemos encontrar, o en todo caso, podemos invitar a que el estudiante razone y encuentre la mejor estrategia para calcular el área del polígono de 6 lados, regular. Entonces, algún estudiante de repente encontrará alguna estrategia que consistirá en encontrar el área del triángulo equilátero y luego multiplicarlo por 6. Y justamente ahí está lo que conocemos nosotros como la fórmula para calcular el área de un hexágono regular. Multiplicamos por 6 o por n el apotema por el lado y luego lo dividimos en 2. O sea, es el área del triángulo multiplicado por el número de lados. Entonces, a ese nivel tiene que ir el aprendizaje, que el docente tiene que ayudar a que el estudiante pueda preguntarse, pueda intuir, pueda inducir, pueda manipular y pueda armar su estrategia para encontrar respuesta a alguna situación problemática, ¿no? O algún reto matemático. Aquí estamos planteando algunas estrategias o algunas sugerencias para que el docente pueda elaborar algún material didáctico que ustedes saben ayuda mucho al aprendizaje. Se sugiere que prepare un plano cartesiano, el eje X y el eje Y, un plano cartesiano, que este plano cartesiano sea colorido, llamativo a los ojos de nuestros estudiantes, y que en este plano cartesiano, que debe de ser de un tamaño considerable para que el estudiante pueda ver desde una distancia prudencial, pueda servirnos para nosotros demostrar o que el estudiante pueda acercarse y manipular con algunas fichas de colores variados y llamativas a los ojos de los estudiantes, y pueda él, a través de la manipulación, a través del juego, a través de repente la exposición, encontrar la diferencia entre lo que es traslación, lo que es rotación y lo que es reflexión. Tenemos, a Dios gracias, dos ejes, el eje X y el eje Y, que nos pueden servir tranquilamente para, por ejemplo, en el caso de la reflexión, como ejes de simetría. Entonces, si utilizamos el eje Y, podríamos poner en el lado, ¿no?, en el semiplano, el eje Y me divide al plano en 2 semiplanos. Podríamos poner en el semiplano del lado izquierdo alguna figura geométrica, ¿no?, ubicados en determinadas coordenadas, y podríamos preguntarle al estudiante que coloque la ficha en el lado derecho que corresponde a su reflexión. Entonces, el maestro tiene que tener todas las estrategias y el material didáctico para que el estudiante pueda manipular y pueda confirmar, ratificar, ¿no?, todo lo que él ha aprendido de manera de repente muy teórica, y ahora viene la parte práctica. Entonces, se sugiere que el docente elabore este material para que el estudiante pueda diferenciar entre lo que es la reflexión, lo que es la traslación y lo que es la rotación. Entonces, hablando de rotación, también podríamos ubicar una figura geométrica en cualquiera de los cuadrantes y darle uno de los puntos, que sería uno de los vértices de la figura geométrica, ¿no? Incluso podríamos darle un chinche para que ese vértice quede fijo y pueda rotar 90 grados, 180 grados, o pueda rotar, si es que tiene transportador, pueda rotar el ángulo que yo le indique, ¿no? Entonces, ya el maestro tiene que ir con ejercicios previamente elaborados, preparados, y darle indicaciones. No se va a poder trabajar con todos los estudiantes, lo ideal sería trabajar con todos los estudiantes, pero de repente algún maestro podría, qué sé yo, ¿no?, fotocopiar estas fichas y ya traerlas preparadas para trabajarlas en equipo, ¿no? Una recomendación también es que los estudiantes estén ya ubicados en equipos de A4 para facilitar el aprendizaje y también para elaborar un material por equipo y que puedan ellos manipular y consolidar sus aprendizajes.
Aquí hay otra estrategia que modestamente planteamos y tiene que ver con el libro de los espejos. Se sugiere que el docente pueda tener dos espejos, que no tienen que tener, ahí también tenemos que tener mucho cuidado porque esos espejos deben estar con los bordes protegidos, ¿no? De tal manera que no puedan cortarse ni tampoco llevar dañarse las manos al momento de manipular, pero el requisito es de que la línea de contacto de estos dos espejos no tenga ningún marco, ¿no? Para poder visualizar lo que estamos visualizando nosotros en el gráfico, ¿no? Podemos hacerlo con figuras planas, pero también lo podemos hacer con figuras sólidas, ¿no? Esto ayudará mucho a que el estudiante consolide su aprendizaje referente a lo que es reflexión. También se podría trabajar aquí lo que es traslación y también lo que es rotación, ¿no? O sea, son algunos materiales que me van a ayudar a mí a poder armar alguna actividad breve nada más, porque no hay mucho tiempo en el desarrollo de la ficha, para que el estudiante consolide lo que ha aprendido. Hay una sección muy importante en la ficha de reforzamiento pedagógico, en todas las fichas, y que es una sección que no debe de faltar. Es la cuarta sección y corresponde al practicamos. En esta sección, nosotros sabemos perfectamente que vamos a brindar al estudiante solamente 10 ítems, 10 preguntas, y vamos a dejarlo al estudiante que él pueda resolver de manera individual, ya sin el apoyo del compañero, sin el apoyo del equipo de A4, de manera individual que él pueda resolver 10 ejercicios que van a ser evaluados, que posteriormente sus resultados van a ser sistematizados en el aplicativo respectivo a la ficha 7, y que me servirán para poder conocer qué tanto han aprendido mis estudiantes, qué tanto han logrado la capacidad, las dos capacidades que hemos mencionado al inicio, y qué tanto hemos logrado la competencia actúe y piense en situaciones de forma, desplazamiento y ubicación, ¿no? Entonces, cada ítem también responde a una matriz. Y por ejemplo, el ítem número 1, que está ahí correctamente redactado, responde a una matriz, tiene una matriz. Sabemos que la competencia que estamos trabajando en esta ficha número 7 es actúe y piense en situaciones de forma, desplazamiento y ubicación. Y específicamente el ítem 1 responde a la capacidad comunica y representa ideas matemáticas. ¿Y cómo vamos a evaluar esta capacidad y esta competencia? A través de un indicador, que lo tenemos ahí. Si el estudiante grafica transformaciones geométricas de rotación, de traslación, de reflexión y de ampliación o reducción en un plano cartesiano o en una cuadrícula, entonces, si yo puedo evidenciar ese indicador a través de este ítem, si el estudiante responde satisfactoriamente, entonces yo puedo evidenciar que el estudiante ha logrado esta capacidad. Entonces, cada ítem del practicamos, responde a una matriz. Entonces, el docente tiene que tener claro que al momento de darle al estudiante ese espacio para que resuelva, para que pueda resolver las 10 preguntas, le estamos evaluando para ver si el estudiante ha logrado la capacidad o las capacidades para esta ficha, y a través de estas capacidades podemos medir si el estudiante ha logrado la competencia matemática de forma, desplazamiento y ubicación. Entonces, con esta parte del practicamos, termina la ficha y esperamos el equipo de formadores macrorregionales haberles dado pautas, haberles orientado para el desarrollo de la ficha número 7, que se tendrá que desarrollar la próxima semana, y que
sugerimos a los docentes y a los especialistas que vayan a las sesiones ya con el material elaborado y teniendo claro cuál es la competencia, qué capacidades buscamos desarrollar en los estudiantes y los vamos a medir a través de tales indicadores. Entonces, agradecemos su participación a todos los especialistas y a los docentes que nos escuchan del área de matemática y les invitamos a que puedan seguir en estas videoconferencias que se dan todos los días jueves y que adelantamos nosotros la semana, porque la ficha 7 se va a desarrollar todavía a partir del próximo lunes, para que puedan ellos preparar el material, tener claro qué cosa es lo que nosotros buscamos que desarrollen nuestros estudiantes a través de esta ficha. A nombre del equipo de formadores macrorregionales del área de matemática, les agradecemos su participación y les deseamos éxito en el desarrollo de esta ficha número 7 correspondiente al reforzamiento pedagógico 2016. Muchísimas gracias y hasta pronto.